Y buenas tardes and good afternoon also, because I see that our dear friend Mary McKinley is here in our seminar, our congress. Thank you very much, Mary, for being here with us. Entonces, quería presentarles unas competencias del experto en prevención de riesgos. Lo voy a hacer en nombre un poco de Marco González, que es parte del equipo también, ¿no? Entonces, esta presentación lo hago con nuestro amigo Sebastián Rincón. Vamos a hacer a medias la presentación. La parte primera es de dónde vengo, ¿no? ¿Qué es lo que hemos realizado? Son las 11:30. Entonces, ¿cuál es el antecedente y el origen de la prevención de riesgos por competencias en el Perú? En el año 2012, las inversiones en el Perú tenían un clima de crecimiento económico y estabilidad política. El sector construcción en ese momento era motor de la economía nacional. Ahora hemos bajado mucho en este tema. Un fuerte desarrollo empresarial en el sector construcción, y las empresas constructoras líderes se planteaban sumar el desarrollo del capital humano. Un grupo de empresas líderes se acercó a la universidad donde trabajo y nos pidió sobre temas de seguridad y sobre temas de riesgos, armar un diplomado. Para ellos la seguridad, estos son datos de la empresa, tiene y se refleja en la empresa con los colaboradores y sobre todo está muy asociado obviamente al riesgo. El desarrollo empresarial para ellos era un desarrollo del capital humano. Los colaboradores eran sus principios, son un valor de la empresa que debe cuidarse y desarrollarse. Y el peligro es que la productividad sea más importante que la seguridad. Y por lo tanto la seguridad se descuida en obras. Es decir, habían tenido fatalidades en obras y efectivamente pues habían perdido vidas humanas. Esto les había llevado a una profunda reflexión y a la seguridad de que efectivamente la seguridad es una necesidad, ¿no? La misión y la visión de la empresa, de este grupo de empresas, era cuidar a la persona, cuidando su desarrollo integral y desarrollar en ellos una, una conciencia preventiva que se adelante al problema. Entonces había unos objetivos comunes con la universidad en la cual trabajo, que era formación de la persona de manera integral, servir al país con un gran compromiso ético. Y también nos trajeron una propuesta de conferencias que nosotros, luego de un año de trabajo, convertimos en un diplomado. Era un diplomado en prevención de riesgos. Para eso empezamos una negociación tripartita en la cual trabajamos con este experto chileno Guillermo Torres y Mariela Guevara, experta en psicología organizacional, y por la Universidad de Piura e IMA Perú estuve yo representando. Durante un año desarrollamos un diplomado y desarrollamos un modelo de evaluación de competencias para prevencionistas de riesgos. Ese diplomado tenía dos componentes, una componente que era una certificación académica y esa componente necesitaba tener competencias específicas de este profesional prevencionista de riesgos, ¿no? La idea era trabajar en competencias técnicas, de gestión y humanas. Con la empresa habíamos discutido bastante cuáles eran las competencias y teníamos que ajustar las competencias también al modo de ser de esta propia empresa. Entonces, estas competencias técnicas lo que buscaban era efectivamente un mayor, digamos, un trabajo necesario y bueno de prevención en temas de construcción, en proyectos electromecánicos, en proyectos de minería y en edificaciones, porque en todos esos proyectos habían tenido fatalidades y se habían convencido de que la prevención de riesgo es lo mejor que podían hacer. De esa manera, lo que se buscaba con estas competencias es un manejo y dominio de estas áreas y del riesgo y de la prevención de riesgos en estas áreas, y también brindar acompañamiento al personal operativo, que era el personal que se exponía, digamos,
a estos riesgos. También, junto con las competencias técnicas, habían competencias de gestión. Estas competencias de gestión cubrían temas legales, manejo de un sistema integrado de gestión de presión de riesgos que ellos habían diseñado y conocimiento de la normativa vigente. No todas estas herramientas se habían diseñado para mejorar la gestión de esta prevención de riesgos. Y finalmente las competencias humanas, que era que el prevencionista de riesgo tenía que tener suficiente autoridad, suficiente liderazgo como para parar una obra en caso que los riesgos sean muy altos. Entonces tendríamos que formar a estas personas y desarrollar en ellos capacidades de liderazgo también para que se relacionen con el cliente interno y con el cliente externo. Habilidades también humanas para que puedan sintonizar con lo que la empresa quería, ¿no? Y finalmente también podemos decir de que al final pudimos desarrollar una serie de cursos, prevención de riesgos 1, 2, 3, curso de gestión de riesgos, curso de humanidades, curso de gestión ambiental y talleres para que se puedan comunicar. Y estos cursos tomaron cerca de 8 meses. Al final del diplomado, la segunda componente entró a acción, que era la componente de evaluación de las competencias. Y entonces nosotros a, a- entramos con profundidad a lo que significa una competencia. La empresa estaba muy interesada en desarrollar experiencia, conocimiento y actitud, que es lo que es una competencia. Y en esos años, en el 2012, hablábamos de un modelo de ISMA basado en 46 competencias, que es el modelo de la ICB3 o de la NCB3, en donde habían competencias de comportamiento, competencias técnicas y de contexto. Esas 46 competencias estaban descritas ahí y en el año 2012 nuestro reto era tratar de alinear el modelo de prevención de riesgos de las competencias de prevención de riesgos con las competencias actuales de ISMA porque nos parecía el mejor modelo de competencias que había en el mercado en ese momento. Para eso recurrimos a la valiosísima colaboración de Jesús Martínez Almela. En ese momento era vicepresidente de Education and Training, ¿no? Y en ese momento yo, como hasta ahora, sigo siendo el presidente de ISMA Perú. Desarrollamos un modelo de competencias con la empresa de 21 competencias y esas 21 competencias las tienen acá descritas de manera rápida. El tiempo no me da para explicar cada una de ellas, tampoco es propósito. Y entonces tenemos aquí de esta presentación y tenemos aquí esas 21 competencias. ¿Ok? Entonces, este modelo desarrolló entonces en primera instancia una guía de competencias, versión 0.10, diseñada por IMA Perú y por Jesús, y con eso pudimos también darnos cuenta de cuáles eran esas competencias y decidimos tomar profesores experimentados para que enseñen esas competencias en el diplomado y los que participaron en este diplomado también eran prevencionistas de riesgos profesionales. Y la idea era medir qué tan buenos eran, cuál era su nivel de desarrollo de sus competencias según este modelo de 21 competencias. También armamos un grupo evaluador del organismo certificador ISMA Perú que evaluaban a los prevencionistas a través de una metodología STAR y se armaba un informe confidencial, que es un informe de brechas, que cada prevencionista tenía luego de haber pasado la certificación de prevención de riesgos. La validación de las competencias, de las 21 competencias, era necesaria y la validamos a través de clientes internos, externos y también a través de encuestas en el mercado profesional. Este es un ejemplo de los clientes externos y como ven en el ranking de 1 a 4, la mayoría de competencias están entre 3 y 4, lo cual validaba por parte de los clientes externos estas competencias. Lo mismo hicimos con los clientes internos. Validamos con una serie de encuestas y vemos que los rankings van entre 3 y 4 las puntuaciones, lo cual quiere decir que estamos bien orientados. Entonces, una vez que hemos validado las competencias, pudimos armar un sistema ad hoc de evaluación de las mismas. Ese sistema ad hoc permitió hacer un diseño 3LC, Three Level Certification, de tal manera de que calificábamos
Como técnico en la gestión y prevención de riesgos laborales, el nivel de entrada como profesional, una persona que tenía mucho más tiempo y ya se dedicaba con más confianza a esta labor de prevención, y el nivel experto. De esa manera, hicimos también un taller de formación de evaluadores para evaluar a los prevencionistas de riesgos y sus niveles. Y los resultados que obtuvimos fue en un primer diplomado, se hicieron como 4 o 5 diplomados y evaluamos bastante número de prevencionistas y los certificamos en nivel de experto en la gestión de proyectos. El primer grupo fueron 25, gente muy experimentada en prevención de riesgos. La universidad otorgó el diplomado académico correspondiente a los 8 meses de estudio. EISMA Perú otorgó el certificado en el nivel experto, en este caso en prevención de riesgos laborales, una vez que habían pasado todo el proceso de certificación. Estos dos son los lauros académicos: la unión de la empresa, la unión de la empresa, la universidad que da el aspecto, digamos, teórico y los cursos, y IMA Perú que daba la certificación de las competencias en en los niveles correspondientes. ¿No? El futuro entonces del diplomado es interesante en ese momento, e hicimos mucho más, pero luego el país ha bajado su nivel y esto ha bajado también. Incluso estábamos pensando hacer un posible, digamos, tema de maestría. Para la parte 2 quiero invitar a Sebastián. Por favor, Sebastián, me demoré un minuto más de lo previsto. Mil disculpas por eso. Muchas gracias, Germán. Y buenos días a todos. Bueno, como dice Germán, mi nombre es Sebastián Rincón y junto con Germán y Marco, que en este momento nos está acompañando, hemos desarrollado la siguiente parte de lo que les vamos a mostrar. Entonces, todo lo que acabamos de ver con Germán fue todo el histórico de dónde nació, cómo fue ese tema de esa unión tripartita frente a una necesidad que tenía en ese momento una empresa, pero ahora cómo frente a todo lo que está ocurriendo, todos los cambios, hemos visto una nueva necesidad de actualizar esta guía que se ha desarrollado y es la que les podemos presentar en la versión 1.0. La justificación realmente pues es el tema desde prevención de riesgos laborales, cómo consideramos que es de vital importancia no solo en el tema de las empresas, sino que en los proyectos, cómo realmente necesitamos unos prevencionistas de riesgos laborales que conozcan el entorno, que conozcan bien todo lo que está sucediendo dentro de los desafíos, conociendo bien la estructura de la empresa, conociendo bien el nivel de planeación que tiene la empresa para no solo realizar temas técnicos del tema de prevención de riesgos para evitar fatalidades, enfermedades laborales o demás siniestros se puedan presentar, sino tener esa visión clara y cómo se puede sumar ya desde este tipo de estas competencias que vamos a mirar. Entonces, la justificación es realmente hacer esa actualización de la versión que presentó Germán frente a esta nueva, que tuvimos en cuenta varios aspectos importantes, nos fundamentamos mucho desde las nuevas necesidades de competencias de pensionistas de riesgos laborales actual. También las ISO, que vemos que esas ISO en la transformación que tuvo en el 2018 fue muy enfocada hacia el tema de gestión de riesgo, y también pues con la ICB 4.0. Desde el público objetivo pues está dirigido a técnicos, profesionales o tecnólogos que quieran, que tengan o que quieran fortalecer el tema de prevención de riesgos laborales, pero también a la empresa y también a la academia para seguir fortaleciendo ese eje tripartita de que hemos hablado. Bueno, pero ¿cuál es la proyección en Latinoamérica? Estamos hablando del tema de competencias, todo lo que ha surgido y todas esas nuevas necesidades, esas nuevas tendencias que han surgido y que se han acelerado con la pandemia. El caso de prevención de riesgos laborales pues no se queda atrás. Ese tema de trabajo en casa y teletrabajo, cómo ha realmente tenido ese impacto tanto positivo como negativo, el tema de perspectiva de género en la seguridad en el trabajo, la educación, capacitación y entrenamiento a trabajadores en el uso de las TIC, qué tanto estamos llegando, qué tanto estamos teniendo la trascendencia de escuchar y llevar ese tema de prevención de riesgos laborales a las personas que estén en la casa o en otro país o en otra empresa a través de las tecnologías.
La salud mental es algo que está actualmente. ¿Cuál es la segunda gran pandemia que se ha descubierto pues, por parte de la OMS? Este tema de la salud mental. Lo mismo en el tema de seguridad en el trabajo. Hace poco, hace unos 3 días en Colombia, se autorizó y se aprobó una nueva ley de desconexión laboral. ¿Por qué? Porque había mucho de síndrome del burnout, el tema de acoso laboral, que tú básicamente no estás desconectado. Entonces ahorita se decidió es que finalizando la jornada laboral, pues ya no podía hacer más comunicación por chat, por teléfono, siempre y cuando pues el cargo es para eso. Los cargos pues como la parte de medicina y otros, etcétera, que sí necesitan siempre estar comunicados. El tema de sistemas resilientes frente a un tema de un siniestro, un evento, cómo realmente tengo que tener esa capacidad de resiliencia para poder seguir con la gestión y el tema de elementos de protección personal adaptables e inteligentes, entre otras. Esa es pues la proyección de Latinoamérica en el tema de riesgos laborales. Pero entonces, ¿por qué vemos ese tema? ¿Será que es ajeno? ¿Será que si pasan siniestros, pasan accidentes? ¿Es por el azar, es por el destino o es algo que realmente podemos prevenir? Totalmente es algo que podemos prevenir, por eso hablamos de prevención de riesgos, no hablamos ya cuando está el siniestro, cuando está el accidente, es que ya se materializó. Ya lo que hay que hacer es empezar a mirar frente a demandas y todo, pero es prevenir. Aquí vemos algunos casos, pues X y gran cantidad de accidentes mortales que desafortunadamente pasan todos los días en Latinoamérica y enfermedades laborales. En este podemos ver un evento mortal en la creación del Canal de Panamá. Hace unos meses en Colombia también que se cayó un puente y desafortunadamente pues murieron 5 personas en la ejecución de ese proyecto. Entonces miramos todo lo que está pasando. Entonces, cómo ese tema del prevencionista de riesgos laborales, hay la oportunidad muy grande de no solo desarrollar esa parte técnica, sino que la parte es de competencia. Y este es el eje fundamental que lo hemos hablado, del cual empezamos nosotros a tener esa base metodológica y la estructura para crear esa nueva guía. Tenemos en cuenta la base de la guía anterior, la ISO 45000, la ISO 31000 que nos habla de seguridad en el trabajo y gestión del riesgo, y por supuesto lo que nos propone pues es desde la ICB 4.0 de IPA. Entonces esa es la base fundamental con la que hemos construido. Entonces no vamos a profundizar mucho en ese tema, de lo que es Sigma pues es el tema de competencias, de lo que nos habla la ISO 45001. Germán, por favor, pasa la siguiente. La siguiente. Desde que nos habla la ISO 31000, como esa ISO de gestión del riesgo, donde te habla de competencias, la oportunidad y la necesidad de determinar las competencias necesarias, cómo se asegura que tengan las competencias, cómo se mantienen también y cómo se documentan, que es fundamental. El tema de riesgos laborales, que tenemos que tener absolutamente todo documentado, no solo con capacitaciones y formaciones, sino que vean que estamos hablando mucho más allá del tema de cómo realmente se asegura, se fortalece, se consigue, se mantiene y se documenta esas competencias necesarias. Eso es lo que nos dice la 45000 y lo mismo pues desde la 9000. ¿Por qué decidimos optar por también seguir el tema de las ISO? Porque es algo que es muy transversal y es muy conocido también de las empresas. Entonces la idea no es crear un sistema complejo realmente pues que sea confuso, sino que por el contrario, hablar con términos en que las empresas están muy bien referenciadas, las conocen, y pues por ahí también nos vamos a ir desde el tema de gestión de riesgos laborales. Entonces, esa es la base fundamental, la cual ya nos da una síntesis en esta guía de competencias que tenemos, la de contexto, la de técnicas y comportamientos. Como hemos hablado, el tema de prevención de riesgos laborales pues es muy bien, es muy bien formado el tema de la experiencia, desde cómo cuando yo voy a una organización o una empresa o en un proyecto, pues empiezo a identificar esos riesgos que pues, se pueden materializar en accidentes. Pero por eso es importante el tema del contexto, tener una estrategia y un contexto, conocer bien en dónde voy a estar, ese poder de interés de las partes interesadas, los estándares y regulaciones. Conocemos que el tema normativo y de legislación en el tema de riesgos laborales es demasiado extenso. Cada país tiene sus normas, o la OIT también tiene unas normas que se puede servir de guía, la cultura y valores, como yo también tengo que entender esa cultura y valores de las personas que tengo a cargo del proyecto o de la empresa, esas microculturas también que a veces se generan dentro de las mismas organizaciones, para ya empezar a identificar ahí sí la parte más técnica desde la fase de prevención,
cómo yo identifico esos peligros y oportunidades, cómo hago ese análisis de ese riesgo, entendiendo el riesgo, cómo lo evalúo con las diferentes herramientas, metodologías cualitativas o cuantitativas que existen para yo conocer bien ese apetito del riesgo y con base en unas metas y unos objetivos establecer cuáles son las prioridades que son de tratamiento, ya sea de eliminación, monitoreo, control o sustitución administrativas o elementos de protección personal que hay para gestionar el riesgo, cómo hago ese monitoreo y control, el tema del aprovisionamiento y contratos, porque no solo es los riesgos que estén dentro del proyecto o que estén dentro de la organización, absolutamente no, porque pues no es un sistema cerrado, hay un tema de aprovisionamiento, de contratos, de visitantes, entonces cómo tengo que también tener esa visión clara, pues para no dejar a nadie atrás. Y el tema de la auditoría, mejora continua y gestión del cambio, con respecto a nuevas legislaciones, cómo sé cuando de pronto hay una incorporación de un nuevo proceso, una nueva sustancia, un nuevo cambio de un proyecto, pues entonces también tengo que estar actualizado y saber cuáles son los posibles riesgos u oportunidades que llevan esos cambios, pues para anticiparme y ahí sí poder hablar de un tema de prevención. Y desde comportamiento, pues un tema de liderazgo, comunicación, resiliencia, negociación. Finalmente también estamos hablando de negociación con las personas, no es nada impuesto, aunque pues sí hay unas políticas, unos reglamentos, una legislación, pero cómo yo lo llevo a las personas, tema de autorreflexión, autogestión, integralidad personal y fiabilidad, ingenio, innovación y transformación digital, trabajo en equipo, conflicto y crisis y orientación a resultados. No nos da tiempo para profundizar en cada una de estas, pero esas son las que definimos para un tema, para esa nueva versión. Y también, como le ha hablado Germán, pues se mantiene el modelo 3LC, que es el de niveles de certificación, donde empezamos con un tema técnico, la gestión, que es el nivel de entrada, que es una formación, que es un tema de una evaluación, ya para seguir por el nivel profesional y experto, que son pues personas que tienen un nivel medio o un nivel más alto de experiencia, conocimiento, donde vamos a evaluar ya también cuál es ese conocimiento y esa experiencia en casos prácticos que es realizado dentro de una organización, independientemente del tamaño del sector que se haya realizado, para mirar cuáles ha sido esa gestión de prevención de riesgos y cómo lo calificamos y cómo se hace pues ese nivel de certificación dependiendo pues de si sea profesional o experto. Entonces pues finalmente agradecerles pues por el espacio y también invitarlos, hemos enviado al chat un link, este tema pues lo seguimos desarrollando y queremos ampliarlo a nivel Latinoamérica. Ahorita estamos trabajando muy de la mano Perú y Colombia, pero si alguien quiere pertenecer o poder hacer parte de esta iniciativa con ese conocimiento, si conoces algo de competencias, que conoces desde el tema de calidad, del tema de las ISO, del tema de prevención de riesgos laborales, absolutamente bienvenidos. Entonces les dejamos en el chat un forms para que por favor lo diligencien y pues cualquier cosa, cualquier pregunta, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias también, Germán. Un gusto escucharlos. Felicitaciones por la presentación. Sí, gracias. Ahora paso el link por el chat. ¿Me confirman si es el correcto, por favor? Sí. Sí, me parece que sí. Pablo, ¿cómo estás? Germán, un gusto, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Bueno, creo que no hay tiempo para preguntas porque Pablito ya está esperando. Muchísimas gracias Así es, por todo. Muchas Gracias. gracias. muchas gracias. Gracias, Gracias, Sebastián. Sebastián. Gracias, Germán. Nuevamente, Hasta luego. felicitaciones. Gracias por acompañarnos. Feliz día.